¿Qué es lo que te hizo realmente una vez llegaste a la India tomar el camino del yoga? El encontrar profesores que me enseñaron a cuidar el cuerpo. ¿Qué deberíamos entender de tu persona pasada para entender a la persona que tenemos aquí presente? Es una promesa que me hice yo de bien pequeña, que era: no te dejes nunca nada por hacer de aquello que quieras hacer. ¿Hasta algún aprendizaje de que nos puedas compartir? Encantadísimos. Bueno, al final es el contacto con el cuerpo. En la sociedad de hoy nos enseñan cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, pero en ningún momento nos enseñan cómo tratarnos a nosotros mismos. O sea, tú vas al médico a que te traten, vas al fisio a que te arreglen, pero ¿por qué no enseñarte a hacer todo esto, ¿no? A conocerte, a ver cómo te mueves, a ver cómo sientes, a ver... Muy buenas, damas y caballeros. Esperemos que estéis todos y todas muy bien. Y hoy, como no, estamos en una ocasión muy especial con Mary, encantadísimos los dos. Esperemos que estés muy cómoda en la conversación y que podamos hablar de todo lo que hemos estado hablando, que estarás cómoda en estos temas que tampoco vamos a tocar mucho en profundidad ni muy personal, porque queremos que eso te lo reserves para ti. Y pues nada, antes de empezar, decirte que cualquier cosa, nos paras el podcast un momento y estamos aquí para ti. Y que vaya lo mejor posible, que no haya ningún problema técnico, que ya ha habido. Pero bueno, volvemos a empezar. Y para los que nos están escuchando, que se escuche bien, esperemos, porque solemos tener muchos problemas de audio. Esperemos que esta vez se escuche a la perfección. Y nada, Mary, como primera pregunta así inicial, ¿qué deberíamos entender de tu persona pasada para entender a la persona que tenemos aquí presente con nosotros? Vale, en primer lugar, gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir esto con vosotros y con todo el resto que nos oiga. ¿Qué deberíais entender de mi persona pasada para entender la de ahora? Bueno, yo creo que la base principal de toda mi historia de vida es una promesa que me hice yo de bien pequeña, que era: no te dejes nunca nada por hacer de aquello que quieras hacer. Y yo creo que hasta el día de hoy la he cumplido. Así que toda mi historia de vida ha sido un cúmulo de consecuencias y resultados de decisiones que he tomado, a veces pues acertadas, a veces no tanto, pero que todas me han llevado como una experiencia y de la que hoy día aprendo y con la que me formo. Entonces, esto es lo que yo creo que me podría definir, entre comillas. O sea, yo creo que para ti has dicho una palabra clave, que es experiencias, porque a ti te sobran experiencias y vamos a hablar un montón de ellas, que será básicamente el hilo de este podcast. Y bueno, como estábamos hablando antes en la cafetería, una de estas decisiones que son cruciales y muy poco establecidas, por así decirlo, o esquematizadas en el día a día de una persona joven, sería ¿qué te impulsó a estar fuera de casa, a salir del nido, por así decirlo, desde tan joven? Bueno, al final yo estaba en la escuela y empiezas a ver la sociedad, ¿no? Empiezas a ver cómo funciona todo, empiezas a ver la escuela, empiezas a ver el tema de las notas, todo esto. Y para mí, lo que más recuerdo era que era un territorio muy hostil. Para mí era como competición, el bullying en la escuela. No sé, no entendía muchas cosas, no entendía por qué tenía que estudiar una carrera y luego tener un trabajo, pensaría que quería ser de mayor, era como, me agobiaba muchísimo pensar en todo esto. Y dije, tiene que haber algo más, o sea, tiene que haber otra opción que no sea esta, y realmente no sabía qué era lo que había ahí fuera, pero dije, yo esto sé que no lo quiero. Y nada. Decidí como ir a experimentar, ir a ver qué es lo que había ahí fuera, porque yo sentía que mi lugar estaba en otro lado. Y este lugar que está en el otro lado, podríamos decir que fue el circo quizás al inicio, cuando dejaste de estar dentro de casa. Así que para hacerte una pregunta, por así decirlo, ¿qué te impulsó a llegar al mundo del circo y por qué el circo? Bueno, cuando salí las primeras veces, que empecé a conocer gente de otros ambientes y otros lugares, ¿no? Recuerdo que yo iba con el coche con mis padres y veía los que hacían malabares en los semáforos, y yo pensaba, ay, mira, aquí en la calle, en el sol, haciendo, no sé, jugando, ¿no? Y son adultos jugando, era como... ¿Y esto es posible? ¿Qué deben hacer en sus casas esta gente, no? Yo quería saber, o sea, quería entender. Y empecé a llevarme a ir a estos lugares
y tuve la suerte de conocer a personas del ambiente y entré en el mundo del circo. Entré en el mundo del circo y hacía telas. Empecé a hacer, bueno, a tomar clases, a ir, a hacer algunos bolos, algunas cositas. Y bueno, empecé a conocer a gente de allí. Y allí ya me metí porque era un lugar en el que yo me sentía mucho más a gusto que quizá en la escuela o quizá con otros jóvenes con los que iba en ese momento. O sea que por así decirlo también el circo fue como una manera de crear tu burbuja y estar en un sitio, pues por así decirlo, mejor para tu Mary del pasado, ¿no? Por así decirlo. Sí, a mí no sé, me gustó mucho y ahí estuve muy a gusto, la verdad que sí, sí. Claro, o sea, cuando nos estabas hablando del circo, yo en mi mente estamos pensando en relacionar, obviamente, porque ahora trataremos muchos más temas, y al final has llegado a X punto que para nosotros no se relaciona para nada con el circo, que esto ya lo iremos hablando, como hemos dicho, pero para hablar así y seguir con el tema del circo, si te llevaste algún aprendizaje de que nos puedas compartir, encantadísimos. Bueno, al final es el contacto con el cuerpo. O sea, en la sociedad de hoy nos enseñan cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, pero en ningún momento nos enseñan cómo tratarnos a nosotros mismos. O sea, tú vas al médico a que te traten, vas al fisio a que te arreglen. Pero ¿por qué no enseñarte a hacértelo tú? Todo esto, ¿no? A conocerte, a ver cómo te mueves, a ver cómo sientes, a ver cómo experimentas. En el circo, por ejemplo, o sea, yo recuerdo que si te equivocabas era, pues vuélvelo a intentar. Pues no pasa nada, todos nos equivocamos. Pues tú tienes una cosa rara, el otro también la tiene, no pasa nada. O sea, lo raro era bueno, nuevo, era distinto, ¿no? Y el ambiente era así. Era mucho más distinto, como has dicho. Y claro, o sea, yo imagino que... ¿Cuántos años estuviste en el mundo del circo, por así decirlo? Pues hasta hace poco aún había ido a entrenar algo de telas. Lo que pasa es que cuando me metí en el mundo del yoga ya fue absoluto también. El mundo del circo y todo lo que estas disciplinas implica también mucho físico. Mucho, el cuerpo también está expuesto a veces a mucho trabajo, ¿no? Y con el yoga encontré un balance entre el cuidado del cuerpo, el trabajo del cuerpo y el trabajo también del alma y un poco del autocuidado que bueno, amo las disciplinas circenses porque sigo trabajando en contorsión y cosas así que me encantan, pero las tomo desde la filosofía del yoga, que va más hacia el cuidado. Vale, o sea que, por así decirlo, hiciste el cambio de circo a yoga, que hablaremos más adelante, pero para ya cerrar esta etapa, si te quedaste con alguna anécdota en el circo cuando estuviste trabajando en Bueno, recuerdo muchos viajes, recuerdo muchas experiencias bonitas, pero lo que más me quedo es en la aceptación, ¿no? En el que, por ejemplo, yo tengo un dedito en el pie que es como más pequeño que los demás, ¿no? Y en el cole, cuando hacíamos piscina, los niños se reían de mí, ¿no? Y yo lo pasé fatal con eso, lo pasé fatal. O sea, mi madre recuerda que me lo quería como operar, quería arreglarlo, ¿sabes? Porque, claro, era horrible. Y me acuerdo la primera vez que me subí una tela que tienes que ir descalzo y yo lo intentaba esconder, ¿no? Y de repente la profesora vi que me lo vio y yo me excusé en el momento. Fue como, ay, sí, es de nacimiento. Y me miró y me dijo, da igual, si todos tenemos cosas. Y lo pasó por alto. Y fue como, wow. Y ahí empecé a ir descalza, empecé a vivir como, ya está, ¿sabes? O sea, soy yo y soy así y ya está. ¿Te aceptaste? Sí, me ayudó muchísimo a esto. Y entonces, como has comentado, pasaste del circo al yoga, aunque has dicho que sigues manteniendo relaciones a veces con el circo, haciendo X cosas, como has dicho. Y claro, del circo al yoga, complicado, ¿no? O sea, ¿cómo fue este transcurso de que te hizo esa cosa detonante que te hizo acabar pasando de un circo a estar impartiendo clases de yoga? Bueno, fue todo un proceso. O sea, yo descubrí el yoga y primero tenía mis resistencias porque vienes de un circo, de un trabajo de cuerpo donde vas al máximo, ¿no? El contorsionismo, pues tú quieres ponerte los pies delante de la cabeza y todo, y en el yoga te dicen,
tranquila, ¿sabes? O sea, no es la intención esto. Y claro, yo era más pequeña y era como, no, yo quiero ponerme los pies en la cabeza, o sea, yo lo que quiero es esto. Pero claro, me hicieron entender, mi profesora me hizo entender que al final, cuando yo tenga 50 años, igual mi columna vertebral, mejor que trabaje conscientemente, y ahí es donde entra el yoga, la parte consciente, que no digo que el circo no lo sea, que también, pero las disciplinas se trabajan distinto. A mí el yoga me dio mucha conciencia. Me dio mucha conciencia, me enseñó a parar, me enseñó a trabajar desde el tener, bueno, pues desde el entenderme a mí misma, desde el decir, pues hoy es un día en el que tengo que trabajar un poco menos, pues trabajo un poco menos, hago pranayama, que son respiraciones, hago otra cosa, y vas poco a poco, y es un día a día, Pues también, como estábamos hablando antes, comentaste que tú estabas en Londres, imagino que se puede decir, ¿no? Sí. Por el tema del circo, y después por el mismo circo, por cosas de trabajo, etcétera, tuviste que irte a la India. O sea que realmente no fuiste, por así decirlo, como para voy a aprender yoga, ni voy a hacerme la vida del yoga, sino que, como has dicho, surgió como algo espontáneo, esporádico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hizo realmente una vez llegaste a la India tomar el camino del yoga? Bueno, al final el encontrar... ¿Qué es lo que te hizo realmente una vez llegaste a la India tomar el camino del yoga? Profesores que me enseñaron a cuidar el cuerpo. El encontrar esa... O sea, yo tuve la suerte de que encontré buenos profesores. O sea, yo siempre lo digo. Con un buen maestro, con un buen maestro llegas al lugar donde tienes que llegar y tienes esa motivación, ¿no? Porque el maestro te enseña sin enseñarte, te enseña a ir poco a poco en tu camino, ¿no? A seguir en el camino. Y al final es lo que hablábamos antes. O sea, las cosas te ponen delante y las tienes que coger. Ya está. Lo que has dicho un poco de tu filosofía de vida, ¿no? Sí. Cuando se te viene en mente una cosa que quieres hacer y que obviamente pensándola un poco, dices, vale, la voy a hacer porque no me quiero arrepentir de ella, ¿no? Bueno, yo quería preguntar que cómo fueron tus primeros días en la India, si fue muy como inesperado, estuviste asustada, con miedo, ¿cómo fue? Para mí la India fue sorprendentemente como estar en casa. O sea, no sé, fue muy bonito. Siempre que voy es muy bonito, es un lugar que me encanta vuelvo cada año y yo me siento como en casa. Es un espacio tan diferente, es tan distinto a lo que estamos acostumbrados aquí en tantas cosas. Y también pues eso, ¿no? Estar rodeado de la naturaleza, del Ganges, de los templos, de todas las historias que envuelven ese país, todo, ¿no? Cuando me metí a estudiar sánscrito también empecé a descubrir más. Es como que todo lo que envuelve esa cultura y todo lo que envuelve esa experiencia para mí es, bueno, yo siento mucha paz cuando estoy ahí. Entonces no te fue muy difícil adaptarte al estilo de vida de la India, entonces. No. Fue como rápido. No. La comida, el comer con las manos, el comer en el suelo, el estar ahí, el todo, no. Y estar en India es fácil, es muy fácil. Es una vida muy fácil. Necesitas solo pues estar y ya está. Te lo recomiendas mucho a aquellas personas que tienen tal vez pensado ir a la India, pero tienen como esa incertidumbre de... Ahí tienes que ir yo siempre digo que con un plan, pero sin un plan específico, porque te puede cambiar, o sea, de repente puede cambiarte el plan y tienes que adaptarte, ya está. Entonces, pero sí, que vayan y lo disfruten, porque la verdad es que lo que pasa es que tienes que ir, pues eso, un poco con la mente abierta, porque es otra cosa, pero no es diferente. O sea que, como has dicho, el proceso, por así decirlo, de asentamiento en la India tampoco fue muy complejo, ¿no? O sea, te pudiste adaptar rápida y fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, la siguiente pregunta que se me ocurre es, si tú estuviste en la India y te llevó por ese camino de al final acabar aprendiendo del yoga, que después ya explicaremos, pero tú, por así decirlo, estás especializada en el yoga Iyengar, el tema de que, claro, una vez llegas, porque no vives todo el año ahí, sino que vas entre Occidente y la India, vas a visitarla, ¿no? El cambio de el yoga que se enseña en la India y el que se practica aquí en Occidente, claro, ¿cómo es ese cambio? Bueno, esto da para un podcast entero.
No, pero así, en gran escala, bajo mi vivencia y mi experiencia. Yo estoy muy acostumbrada a que en una clase de yoga tu profesor te enseñe, te explique cómo hacer la postura, te razone, te enseñe a hacerlo a ti. Y hacerlo para aplicarlo bien y adaptado también un poco a tu cuerpo y a lo que tú eres, ¿no? A mí me sorprendió mucho también y me sorprende mucho que en las clases de yoga aquí el profesor simplemente pues hace la clase, ¿no? Y los demás van como copiando lo que va pasando en el momento. Que volvemos a lo mismo, nunca diré que algo está mal ni que algo está bien, hablo sobre mi experiencia y ya está. Pero, claro, lo veo muy diferente, porque al final yo he ido a clase y yo he aprendido, y al final lo que tú haces de pasarlo por el cuerpo es lo que tú haces en tu autopráctica. Entonces... El interiorizarlo, ¿no? Claro, por así decirlo. claro, Vale. pero yo cuando iba a clase iba como a aprender a ejecutar, a aprender a llevarlo a cabo, a aprender a yo ser la persona que luego lo llevara a mi práctica personal, poder yo implementarlo en mi día a día y que al final, siempre dicen, ¿no? El maestro es aquel que saca al maestro en ti. ¿Ah? Qué buena frase. Entonces, aquella persona que te enseña a ser tu propio maestro, aquella persona que te traspasa el conocimiento, porque el conocimiento no es de nadie, o sea, esto no se puede comprar el conocimiento, porque el conocimiento es para todos y es de todos. Esa persona te enseña a ti a aplicar estas cosas y a poder llevarlo a tu día a día. Uh-huh. Y como habíamos comentado, el camino que elegiste fue el del yoga Iyengar. Entonces, mi pregunta genuinamente sería, ¿por qué el yoga Iyengar? ¿Qué características o matices tiene en cuanto a otros tipos de yoga? ¿Y por qué lo tomaste como camino a seguir? Hay diferentes razones por las que yo practico yoga Iyengar, ¿vale? La primera de todas es que cuando yo descubrí y cuando empecé a practicar Iyengar, empecé a sentir en mí a asentar un poco lo que yo había leído en los textos también. Empecé a notar los beneficios, empecé a tomar esa conciencia en la postura, a encontrar ese camino que se habla en los textos del yoga, ¿no? Y ahí seguí. Y ahí es donde empecé a investigar un poco más, ¿no? Creo que si tú te quieres aplicar a algo, tienes que conocer la raíz. Tienes que conocer de dónde viene. Tienes que ir al yug, ¿no? A la base, a la semilla, al villa, a todo eso de dónde viene todo esto, ¿no? Mi profesora siempre decía que si tú tienes un maestro, hazle preguntas. O sea, tienes que hacerle muchas preguntas. Y leí mucho sobre Iyengar, leí sobre su autobiografía, fui a personas que habían estado con él, escuché. Y empecé a conocer su historia y de ahí también empecé a entender la práctica, por qué era así la práctica, por qué había desarrollado ese método, por qué, y ahí me fui enamorando, fue ya una cosa bueno, y ahí estoy, ¿no? Aún siguiendo aprendiendo y aún descubriendo, pero bueno, sí, me gusta y creo que tiene una coherencia. Claro, para los que nos estén escuchando o viendo, tampoco, o sea, no se me ocurre decírtelo, pero claro, ¿qué es lo que caracteriza el yoga Iyengar del yoga, por así decirlo, estándar? Bueno, el yoga Iyengar se basa mucho en la alineación, trabaja en la alineación en las posturas, sobre todo, luego también hacen pranayama, se trabajan otras técnicas de respiración, así en gran escala y para que lo entendáis. Trabaja mucho en alinear el cuerpo. En hacer el asana bien alineada. Los chakras quizás también un poco, ¿eh? Bueno, no entra tanto en chakras, no es tanto a nivel de chakras y energías, sino más, al final lo que tú haces, lo que tú consigues trabajando con la alineación de tu cuerpo es poder tener tu conciencia puesta totalmente en una sola cosa, que es la alineación. La meditación al final es conseguir tener la mente en una sola cosa. Nuestra mente está siempre, ¿no? Por aquí, por allá, volando, es tan difícil como poder concentrarse en una sola cosa. Eso también nos recordará al mindfulness, ¿no? Mindfulness es lo mismo, ¿no? Es como poder concentrarte en aquello que estás haciendo en este momento. En el yoga Iyengar, con el asana, con la postura, consigues poder concentrarte solo en eso. Entonces todo lo demás se olvida. Y así vas educando a tu mente a que luego puedas desarrollar esa capacidad en otras cosas también.
Entonces te vas haciendo como más, digámosle, fuerte mentalmente, no sé si llamarlo fuerte mentalmente, sino como desarrollando esa capacidad simplemente. De poder estar concentrado en una sola cosa, de tener un conocimiento del cuerpo, de tomar conciencia en la acción, que eso también es muy importante, las acciones con conciencia, ¿no? Acción por acción o acción consciente. ¿Actúas desde la mente o actúas desde la conciencia, ¿no? Todas estas preguntas surgen dentro de una práctica, entonces va mucho más allá que poder hacer una postura donde, como decíamos en el circo, te pones los pies encima de la cabeza y ya está, ¿no? Y como has dicho, estudias sánscrito. Entonces, claro, a nosotros se nos surge obviamente la duda porque sánscrito es una lengua que, como nos habías dicho antes, 3500 a.C., hace un montón de tiempo, textos sagrados, pocas palabras pueden significar muchísimas cosas, son interpretaciones, como nos he explicado antes. Y claro, ¿qué es lo que te acabó por decantar a estudiar sánscrito? Porque una cosa que nos has dicho tú que es muy importante era entender la base, ¿no? Así que, ¿qué es lo que te ha hecho, por así decirlo, estudiar el sánscrito? ¿Y qué es lo que crees que te ha llegado a hacer el de haber estudiado el sánscrito? ¿Cómo ha condicionado a cómo percibes ahora la práctica de yoga, entender el yoga de una manera determinada, etcétera? Bueno, yo no pretendo ser una erudita del sánscrito ni nada. Lo único que mira, ya simplemente por una cosa que también se dice, el sánscrito es una lengua sagrada y se dice que simplemente por escucharla y cantarla ya te limpia el alma. No sé, para mí estudiar sánscrito es seguir con ese respeto hacia la enseñanza también. Y entenderla desde lo más puro, mostrarle el respeto que se merece también. Porque al final yo me he leído los textos, los he estudiado con diferentes traducciones y diferentes interpretaciones, pero creo que al final todas esas interpretaciones están en base a un maestro y me encanta, pero ¿qué interpretación le puedo dar yo también? ¿Y qué es lo que querían decirnos estas personas? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que significa realmente, ¿no? Uh-huh. Y para mí es como sumergirme en un mundo y de ahí no salgo y es como otro tipo de meditación que entro ahí y me puedo pasar horas, igual no entiendo la mitad ahora, igual mañana sí que lo entenderé, pero voy haciendo. ¿Cómo es el proceso de estudiar sánscrito? Claro, tú te pones ahí, hincas codos y dices... No. No. Imagino que es mucho más distinto, ¿no? Entonces... Es muy diferente. Cantas mantras, los textos se cantan. Es que es muy bonito. O sea, al final, siempre que empezamos la clase cantamos. Luego también los libros, ¿no? Ahora los tengo delante y libros en los que antes veía solamente las letras en sánscrito, ahora ya empiezo a ver otras cosas, ¿no? Y toman como esa... Y ves la cultura, hay un montón de historias detrás. Historias, fábulas, todo lo que quieras. Entonces, hoy es esto, mañana es lo otro. Sí que hay una estructura gramatical y la tienes que estudiar, pero yo me sumerjo mucho más en lo imaginativo. Luego también estudio lo otro. Pero lo otro ya me irá llegando, me va llegando, ¿no? Pero bueno, es así. Al final no me inculco muchísimo en hincar codos, vale. Porque no quiero que sea esto. Quiero que sea algo más experiencial, vivencial. Y que puedas disfrutar, claro. Y disfrutar, sí. Pues como has dicho, y ahora hablando de textos y de leer, antes nos comentaste que ahora estamos en una época que es todo información, libro, este me lo he de leer, este también... Y tú nos has dicho una cosa que yo que leo mucho me ha, como es diría en catalán, m'ha sobtat molt. Y claro, serían que tú te has leído y te lees cada año solo 3 libros. Y si, por así decirlo, ¿qué libros son y qué te llevas de cada uno? Así a gran escala. Yo hace muchos años que leo 3 libros, que son los Yoga Sutras de Patanjali, el Gita y Luz sobre la vida. Son 3 libros que para mí son... Bueno, me han acompañado en muchos viajes, siempre han estado en mi mochilita, sobre todo los Yoga Sutras, los otros me han ido acompañando más y menos. Pero
Los dos primeros, el Gita y los Sutras, son textos en sánscrito y hablan sobre el yoga y hablan sobre, bueno, diferentes cosas, ¿vale? Son textos que tienen mucha enseñanza dentro. El de Luz sobre la vida es un libro del señor Iyengar, del maestro que desarrolló el método de Iyengar, que a mí personalmente me gusta mucho y me ha dado como muchas enseñanzas. Entonces, ¿por qué? O sea, al final nunca he sido mucho de leer historias ni cosas de estas así, ni fábulas, ni cosas, porque al final creo que me enseñan poco, ¿no? Entretienen, pero me falta esa parte de poder sacar yo mi propia conclusión. También mis alumnos saben que cada vez que me lo leo tengo una libreta y me voy escribiendo lo que saco de conclusiones del libro. Entonces, para mí, cada vez que lo leo es diferente. O sea, yo he cambiado y saco conclusiones totalmente distintas, o me observo a mí en historias de mi vida en las que tomo conciencia de quién soy ahora y cómo he cambiado al leer ese libro, ¿no? Y qué conclusiones saco ahora. Es que es como totalmente diferente. Entonces, los libros son los mismos, pero cambian totalmente una vez me lo leo a la siguiente. Y no sé, me gusta porque siempre me acompañan, y a medida que los voy leyendo pues voy descubriendo pues cómo yo he cambiado, cómo las cosas han pasado, cosas nuevas que me han pasado, cómo las introduzco en el texto. Es lo que dices, ¿no? Al final la persona cambia, el libro sigue igual, pero tú al haber cambiado y todo este proceso te hace recoger información distinta, relacionar X cosa con una que antes no habías vivido, ser más consciente de lo que estás leyendo y dices, vale, esto ahora sí lo entiendo. Y yo creo que también es muy clave. Esto me ha pasado muchísimo, de no entender 1000 cosas y ahora las veo y digo, wow. Yo del Gita al principio no entendía absolutamente nada, yo lo tenía allí, me acompañaba y era como, uff, este libro, ¿sabes? ¿Qué será? Y ahora, claro, ahora es otro mundo y es como, lo quiero tanto porque, no sé, ha tomado otro sentido totalmente diferente. Pues ahora, no sé si también de este tema quería hacer alguna preguntita. ¿Cuál? No, tú, si querías alguna pregunta para ella, sí, de este tema. Del tema libros y tal. Sí. Bueno, la verdad es que no, también pienso un poco como tú, del tema libros, ¿no? Porque yo empecé solo con un libro del Club de las 5 de la mañana, que fue el primer libro, el cual yo me pude leer mucho. Y bueno, fue muy interesante y lo volví a releer por segunda vez, y es cierto lo que tú dices, ¿no? De que hay pequeñas frases o párrafos que tú antes no entendías y ahora lo has llegado a entender. Y que es algo que la verdad es súper sorprendente. Y yo quería preguntarte, mira, ahora que lo pienso, si en verdad tú piensas que está mal aquellas personas que leen muchos libros o también aquellas que no leen nada. ¿Tú crees que deben de buscar un punto medio o que cada uno decida lo que debe hacer? Yo creo que cada uno debe hacer lo que le hace feliz y lo que le hace bien, ¿sí? Entonces, al final, si tú te paras a observar y tú te preguntas a ti mismo, ¿me está yendo bien esto? Es lo que... Lo sabrás. El problema es cuando no nos paramos y lo hacemos con un objetivo, con un deseo, ¿no? El deseo, por ejemplo, no sé, quiero saber muchísimo de esto, pues me leo 20 libros sobre esto y voy a saber un montón, ¿no? Y lees. Vale, sí, está bien, pero... Vale, ese deseo puede ser bueno, ¿no? Pero al final es como... Yo me pregunto a mí misma, ¿es lo que quiero o no es lo que quiero? Entonces ahí vas a encontrar la respuesta. Está bien una cosa, está bien la otra. Pero yo creo que al final es como cada persona es un mundo y nadie somos nadie para decir lo que uno puede hacer o no puede hacer. Entonces, que leerte todos los libros, para eso está, la información es una maravilla, ¿no? Pero me tengo que preguntar a mí mismo si eso es lo que me está haciendo bien y ya está. Pues entonces, como has dicho, cada persona es un mundo, ¿no? Y antes estábamos hablando, y ahora que sacamos el tema de personas, hay, por así decirlo, esas que tienen el COVID persistente, mujeres que han sido maltratadas, esencialmente y naturalmente por hombres, por violencia de género. También nos comentaste que hay personas que sufren aún de esclerosis múltiple, ¿verdad? Iba a decir triple, ¿sabes? No, esclerosis múltiple. Y también esas personas, obviamente, que... ayudadas a 3 tipos de personas, ¿verdad? Esclerosis múltiple, COVID persistente, violencia de género. Está bien. Sí. Pues eso, por así decirlo, esta labor social altruista, sin buscar nada, o sea, a cambios, simplemente por incondicionalidad, ¿qué te llevó a
a tomar esas riendas de querer ayudar a ese tipo de personas y hacer el bien hacia ellas? Uf. Hemos venido aquí, a la Tierra, ¿para qué? Al final estamos todos juntos aquí en lo mismo, ¿no? Para mí es como, no sé, ayudar es algo que nos debería salir solo, ¿no? Para mí la sociedad últimamente está como separándose mucho, ¿no? Hay como mucho individualismo y tal. Y a mí es algo que me da mucha lástima muchas veces y me gustaría que nos uniéramos un poco más. Para mí, prestar eso, o sea, si yo tengo un conocimiento del yoga que a mí me ha llegado de manera como me llegó, ¿no? Y que yo he podido disfrutarlo, mi deber es poder compartirlo, o sea, que llegue a otras personas. O sea, con 30 años decidí estudiar educación social para poder meterme en el sistema en el que vivimos y poder decir, bueno, vale, vamos a instaurar el yoga para personas que no pueden pagarse una cuota en un gimnasio o que no pueden entrar en un centro de yoga y pagar X euros al mes y que no han tenido nunca la oportunidad de entrar en ese espacio. Igual luego no les gusta el yoga o igual les gusta, ¿no? Pero es como... vivimos como muy focalizados en el dinero y a mí muchas veces me dicen como, deberías cobrar más, deberías tal, deberías. Sí, el dinero es energía, el dinero es un intercambio, el dinero es una moneda de cambio, pero hay muchas más, o sea, hay muchas más, obviamente en esta sociedad en la que vivimos necesitamos el dinero para tener una casa, para tener tal, pero hay cosas que ya son sobre necesidades, para algunos, para mí al menos. Entonces, el hecho de poder estar con personas, el hecho de poder ver cómo mejoran, el hecho de poder simplemente estar con personas, o sea, compartir, ya es otra forma de ganar dinero para mí. Porque te llevas muchísimas cosas que con el dinero te compras una camiseta, pero no te llevas de esa manera. Y creo que nos falta ver esto, ¿sabes? Porque no hay una recompensa económica quizá, pero hay una recompensa para mí mucho mayor. Mucho mayor. Es lo que te iba a decir, a veces esa labor altruista, ayudar a los demás simplemente por querer ayudar de manera incondicional, te llena mucho más y te llevas también tú mucho más, aunque no lo quisieses, simplemente por incondicionalidad, que remuneración económica. Y... perdona, que te ibas a decir algo. No. Pues lo que te decía, ahora enfocándonos más en, por así decirlo, violencia de género, que creo que es un tema bastante importante, que cada vez la sociedad parece que, por lo menos aquí en Occidente, va tomando más conciencia. Pero, ¿tú qué opinas de la violencia de género, por así decirlo? Falta mucho trabajo, pero es normal. Venimos bueno, vivimos en una sociedad donde el machismo está y nos hemos educado así. Pero si miras atrás en el tiempo, puedes ver que es algo que está instaurado. O sea, al final no nos sorprende, ¿no? Esto... El hecho de ser mujer en esta sociedad ya te implica ciertas cosas, entonces ya vives con ello. Pero bueno, a mí trabajar con mujeres me ha ayudado mucho. También te digo que no me gusta mucho separar entre hombre y mujer porque para mí todos somos iguales, ¿sabes? O sea, o deberíamos vernos así. Pero claro, obviamente no se puede porque aquí ya lo separan todo, ¿no? Eres del Barça, eres del Madrid, eres hombre, eres mujer, eres no sé qué, eres no sé cuántas. Etiquetas. Yo eliminaría todas las etiquetas, pero viendo que esto no es posible, pues intento pensar en cómo ayudar a estas personas, ¿no? Y cómo trabajar con ellas y cómo... Y las mujeres tienen un poder y un potencial muy grande y no sé, a mí me gusta estos espacios, me gustan estos espacios, pero también creo que habría que no solamente habría que enfocarlos en ellas, sino que también los hombres deberían empezar a plantearse qué posición es la mía en esta sociedad, cómo viven las mujeres esto, ponerse un poco en el papel y no sentirse siempre atacados cuando se habla de machismo, ¿no? Porque en verdad nadie les está atacando. Y al final ahora somos hombre y mujer, ¿no? O sea, vosotros sois hombres y yo soy una chica, ¿no? Pero cuando se habla de esto no se ataca al
al hombre en sí, sino se dice, ostras, mira, venimos de esto, hay unas ciertas cosas que se han vivido siempre así, unos privilegios que han tenido los hombres en base a las mujeres, porque antes no podíamos ni votar, ni ir al banco, ahora sí, vale, pero ¿qué papel es el mío? ¿Qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que yo puedo también cambiar, ¿no? Y al final es como, el trabajo con ellas me gusta y también me gustaría empezar a trabajar con ellas. Porque sí. Es lo que decías, ¿no? Un poco ese, por así decirlo, proceso de aprender también una cosa que es muy importante, que es el empatizar. Y lo que has dicho, que era una frase que no sé si era tenía relación con la India, creo que sí, que es que se dice que tú no miras a la persona, nos estabas diciendo, sino que cuando una persona en la India te mira, está mirando tu alma, tu interior, no los rasgos superficiales, sino está mirando lo que eres en verdad. Yo creo que habría que desmontar todas estas estructuras. Todas. Ya no hablo del machismo, ni nada, ni el feminismo, ni... Bueno, habría que construir feminismo, pero todas estas estructuras es como que, vale, sí, son necesarias para la sociedad, pero es que al final nos separan muchísimo. Y a mí eso me da mucha pena, porque al final somos iguales. O sea, somos más iguales de lo que nos pensamos, yo creo. Pero bueno, también a veces me dicen, no, esto es una utopía, tal, pensar así. Digo, pues no sé, yo intentaré seguir trabajando para que podamos crear espacios seguros, crear espacios donde seamos iguales y crear lugares donde no sé, donde se puedan hablar las cosas, donde haya un respeto, donde, bueno, no sé, que no sea un territorio muy hostil, ¿sabes? Lo que decías, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es, a día de hoy, por no decirlo imposible, muy complejo de quitar, que es lo que has dicho tú, las etiquetas, porque es que se te etiqueta por todo y de manera a veces sin conocerte, muy superficial. Y es muy complejo. Yo no sabría, por así decirlo, si se me plantease esta situación, cómo quitar las etiquetas en el mundo actual. Es que no se puede. Es muy complejo. El yoga te ayuda un poco a esto. Porque al final lo que te dicen los textos es que tú eres un alma y ya está. O sea, que a la que te quitas todas estas historias de yo soy, que al final es el ego el que habla aquí, ¿no? Yo soy profesora de yoga, yo soy tal, yo soy todo esto, te va dando cargas. Y tienes que ser eso, ¿no? Y encima te tienes que comportar de cierta manera y tienes que ser así para el resto de la gente. Yo soy mujer, pues tengo que tener el pelo, tengo que tal, tengo que... decir, hostia, pues eres mujer, tienes el pelo gordo, wow, qué atrevida, ¿no? ¿Qué tal? Todas estas cosas a las que las vas desglosando y dejas de ser todo esto, cuando no eres nada, Eso duele eres libre, ¿no? Duele al ego eso, Eres libre, ¿no? Eres como, vale, no tengo que demostrarle nada a nadie, porque no soy nada. Y es como, imagínatelo. No tengo ni que dar esta imagen a nadie, ni que hablar de esta manera, ni que porque soy un erudito en tal, ni que cuando nos desmontamos, a veces nos creemos que más es más. ¿No os pasa que cuando más aprendéis sobre algo, menos sabéis? Sí, es un poco la sensación, ¿no? Que yo creo que es una curva de aprendizaje también, por así decirlo, y ahora seguimos. Es que cuando tú sabes poco, te crees que estás aquí, y a medida que vas aprendiendo más y más cosas, ves que estás aquí. Y después ya, si llegas y persistes en aprender más y más, sí que es verdad que tiendes a subir, pero este abismo en el que crees que sabes mucho, pero en verdad sabes bien poco, cuesta mucho diferenciar y sí que es una realidad en la vida. Además, el saber es como muy complejo, porque tú puedes saber de una cosa o saber de otra, o te piensas que no sabes nada sobre un tema, pero en verdad igual has vivido muchas cosas en la vida y sabes sobre experiencias de vida, y sabes más en una cosa que otra persona. Al final todo esto son estructuras mentales que le ponemos a todo y que al final se resumen en nada. O sea, elimínalo todo, sácalo todo y te quedas contigo mismo. Y ahí es donde te encuentras a ti. Y dices, vale, yo soy esto realmente. Yo soy nada. Y eso te da una paz y una felicidad que dices, ostras, qué bien, no tengo nada que demostrarle a nadie, nada que demostrarme a mí mismo, nada que... Ya está, o sea, nacemos, vivimos, morimos. Ya está. Y al final simplificarlo es a veces para mí mucho más simple, ¿no? Que amplificarlo todo tanto, ¿no? Que tener tantas cosas por delante. A mí me gusta verlo todo, me gusta experimentar, me ha gustado mucho, pero al final
Es como menos es más. Ujú. Menos es más. Es una muy buena clave. Y obviamente, en relación a lo que has dicho, que me parece que si tuviera que sintetizarlo, una puñalada por la espalda al ego ese de no soy nada. Claro, o sea, eso al ego le duele mucho. Entonces, por así decirlo, o si pudieras explicar de alguna manera, ¿cómo sería ese proceso de irte aceptando a ti mismo sin tener esas expectativas de has de demostrar que eres tal? Claro, porque es muy complejo en verdad hacer esto y decir, no soy nadie. O sea, no soy nada, simplemente soy yo, me acepto y me quiero como soy y no de demostrarle a X personas que soy X cosa. Eso es ir soltando. Soltar, desapegarse. Desapegarse de las cosas que creemos que son nuestras y en verdad, ¿qué es nuestro? Ni nuestro cuerpo es nuestro, porque cuando nos vamos se queda aquí, ¿no? O sea, es como, bueno, ya está, ¿qué es lo nuestro, no? ¿Qué es lo mío? Ah, no, es que este coche es mío, ah, no, es que esto es mío, ah, no, es que esto es mío, ¿no? También, esto es el ego otra vez hablando, ¿no? Entonces es como ir soltando todas estas cosas y cada vez que sueltas una, en el momento quizá te duele, pero luego sientes como una libertad. No sé si os ha pasado alguna vez de alguna prenda de ropa que le tenías mucho cariño y no la quieres soltar, pero de repente cuando finalmente la dejas es como, ah, bueno, no era para tanto, ¿no? O sea, Sí, pues. ahí ya no está. Y ya ese de esto en mi cabeza de, oh, es que le tengo tanto aprecio, Sí, ese oh, problema es que que no en sé qué, principio- ya no está todo eso. Es una Ya. cosa menos en tu cabeza en la que ya no piensas y ya no sufres. O sea, el sufrimiento está ahí, rodando en base a cosas que tenemos enganchadas a nosotros mismos. A la medida que vas soltando, obviamente te costará sufrimiento. Pero cuando ya está, ese sufrimiento se va con la cosa que soltaste. Y entonces es como mucho más fácil empezar a soltar otras cosas, ¿no? Y la acción crea una acción y crea otra acción y crea otra acción, ¿no? Y a medida que vas creando acciones del mismo, pues cada vez te cuesta menos crear la misma acción. Pero verdad. hay que ir creando poco a poco. Y al principio cuesta. Es como el que quiere dejar de fumar. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día. Al año ya es distinto, ¿eh? Porque Ya. ya has creado esa impresión en ti. Ya lo has hecho una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿sí? Entonces ya es como, bueno, vale, ya lo conozco, ya sé qué es. Es verdad. Esa acción que ya has tomado en un pasado te reafirma en el presente o en el futuro de mañana que serás capaz de volver a hacer. Es verdad, es muy buena reflexión. Y con el tema de que, bueno, si hay algo que en este podcast se está tratando es el tema de ayudar a los demás. Ya con esclerosis múltiple, también el tema del COVID persistente, a mujeres que habían sido maltratadas y, bueno, sí, eso, maltratadas. No ponemos ninguna cosa que lo haga más pequeño, porque es así. Hay mujeres que lo han pasado muy mal, hombres también, obviamente. Y yo te quería hacer una pregunta porque tú estuviste diciéndonos que estudiaste educación social, estás estudiando educación social. Sí. Y claro, ¿qué te llevó a estudiar esta carrera? Porque que ahora mismo nos estás diciendo que ya estás acabando prácticamente. Y por así decirlo, ¿qué es lo que te llevó a estudiar esto? Educación social, ¿cómo lo llevas? ¿Y qué te estás llevando de aprendizajes? La carrera para mí ha sido una experiencia maravillosa. O sea, la he disfrutado. No sé, ha sido muy, muy guay. La he hecho a distancia, cosa que nunca pensé que lo acabaría haciendo. Cuando me metí en ello dije, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con calma, lo voy a hacer con disfrute, ¿no? Un poco, con la misma filosofía que el sánscrito, ¿no? Voy a hacer las cosas porque las quiero disfrutar, no como una obligación, porque si no se vuelve todo como mucho más pesado, ¿no? Y ahora pues tengo la capacidad de poder decidir qué es lo que quiero hacer o no hacer, pues decido hacer esto. Y la he disfrutado mucho, la he disfrutado mucho. O sea, los temas, las asignaturas, todo muy guay, hasta hacer los exámenes que nunca pensé que disfrutaría haciendo un examen, era como, bien, bien, muy bien. Y bueno, al final es muy amplio los colectivos con los que puedes trabajar, pero muy necesario también el papel del que está ahí, ¿no? Y así a grandes rasgos, la carrera de educación social, ¿cómo te la has organizado? ¿Has visto que sea...? Bueno, ya has dicho que no ha sido, por así decirlo, un peso para ti porque la has disfrutado. Y eso creo que es una cosa que a mucha gente le gustaría poder disfrutar. Ya, yo qué sé, de su trabajo también, del proceso de educación, que si se puede disfrutar es muchísimo mejor. O sea, que cómo te has ido organizando, cómo has vivido el hacer una carrera en un momento de tu vida que
no está pautado obviamente esto, pero normalmente se hace más joven. Y claro, o sea, a base de tu filosofía de vida de tomar decisiones que en ese periodo de tu vida, en esa etapa de tu vida, no serían las normales, y has acabado tomando en otras circunstancias, claro, te ha acabado llevando a X punto en otro tiempo y lo has podido vivir desde otro prisma. Y eso, cómo te has organizado, etcétera. Pues, bueno, al final la he hecho también viajando, que esto también es un plus para mí, porque me ha dado muchísima libertad. Y organizarme, pues yo tomaba las asignaturas, que las decidía cuántas quería, no me cogía todas porque decía no me quiero cargar, ¿sabes? Me da igual acabarlo en tantos años o en X años, me da igual. Entonces decía, bueno, pues 4 o 5 asignaturas este cuatri, vale. Miraba las que eran y empezaba como a leerme por encima. Entonces ahí te dan los horarios de las clases, te dicen, estos días habrán estas clases, a las que podía asistir, asistía, y si no, pues intentaba verme la clase en diferido. Entonces, un mes antes de los exámenes empezaba a revisar todas las clases. Entonces me miraba otra vez todas las clases con los apuntes que había tomado ya, me pasaba como un mes a full viéndome todas las clases y luego una semana por asignatura. Entonces me estudiaba una asignatura, me estudiaba la otra, me estudiaba la otra y me estudiaba la otra, y luego hacía los exámenes. O sea, como 2 meses antes me ponía a tope, pero en los meses de antes era como, bueno, si me puedo conectar a una clase me conecto, tal. Los trabajos me gustaban mucho, son muy interesantes. Una de las cosas que me ha gustado mucho de estudiar educación social es que, bueno, te hacen leer mucho artículo, estás al día de lo que pasa un poco en el mundo, ¿no? Ha sido como nutritivo a nivel de cosas que igual no encontraría yo en mi día a día porque no accedo a ciertos... porque no lo conozco, ¿no? A ciertos documentos o a ciertos estudios que se han hecho sobre casos de sociología y tal, que son súper interesantes, y hay gente que está en el mundo trabajando en cosas súper interesantes, ¿no? Y no se dan tanto a conocer, ¿no? Tenemos 50.000 información de todo, entonces, ¿cómo llegas a eso, no? Pues la universidad me ha dado la oportunidad de poder llegar a eso, documentarme, tener temas de los que, pues, me gusta seguir leyendo o bueno, conocer simplemente, poder tener una visión. Claro, porque a grosso modo, ¿qué es lo que se hace en la carrera de educación social? Bueno, trabajas un poco todos los colectivos que están, bueno, es que se trabaja desde que no has nacido, desde embarazo hasta la muerte se trabaja. Entonces, todas las etapas vitales se trabajan en educación social. Todos los, colectivos en riesgo, todo lo que es que hay mucha materia. Entonces, claro, y ahí también a mí la que más me gustó fue sociología, obviamente, estudio de la sociedad, es como, claro, pero a nivel de trabajo, de implicación y de ponerte en primera línea, que se dice, pues, allá lo veis, ¿no? Cómo está el mundo un poco. Pues todas las necesidades que hay, más allá de las que ya tienen o tenemos una vida más o menos bien, pues también hay que estar ahí, ¿no? Un poco. Pregunta genuina. ¿Qué es lo que te gustó y te gusta? Uy, ¿qué le doy aquí? ¿Qué es lo que te gustó y te gusta de estudiar sociología? Porque claro, es la que has destacado, ¿no? Pues por así decirlo. ¿Qué es lo que te llevas de esta? Poder estudiar la sociedad, cómo funcionamos. O sea, siempre me ha parecido muy interesante cómo funciona el cerebro humano, ¿no? O sea, cómo funciona el ser humano. Al final, las luchas de poderes, todo en base a todo esto, ¿no? Como si miras atrás en la historia, como todo son guerras por el poder, cosas por ahora mismo, ¿no? El poder, el tal, o creernos superiores a otros y ejercerles como violencia o cosas de estas así, ¿no? Es como, ¿por qué nos comportamos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? ¿Qué nos mueve, no? ¿Qué instinto nos mueve a ser así? Es como... ¿Por qué? Pero si somos mucho más capaces de hacer cosas muy buenas, ¿por qué pasan estas cosas, no? ¿Por qué la gente cuando tiene el dinero, el poder, el no sé qué, el mostrar, me sorprende mucho, o sea, no lo entiendo. A día de hoy aún no lo entiendo, yo puedo estudiar sociología y aún no entiendo por qué el ser humano muchas veces es así. No digo que todos, pero me sorprende, es una de las cosas que de pequeña me sorprendían, ¿no? Al final. No, pero en verdad es una reflexión muy profunda porque
Claro, yo lo que creo, por lo menos que mueve a todas estas guerras y todo, como has dicho, es el poder, fama, prestigio, el saber que estás por encima de los otros cuando ganas esa guerra, esa batalla. Pero claro, imagínate en un hipotético caso que nos juntásemos todos a una. O sea, a lo que podríamos llegar es muy tocho, en verdad, de pensar eso. Bueno, claro, claro, claro. Imagínate Si nos todos los países ayudáramos juntos. todos con todos, es que... igual nos gustan los problemas y ya está, ¿sabes? Ya, O sea, ya. nos mola estar ahí como en Por eso. problemas todo el tiempo, ¿sabes? Pero si no fuéramos así... Pero fíjate que en la historia siempre es lo mismo, ¿no? Desde los vikingos hasta a día de hoy, todos son quiero la tierra esta porque quiero... Pero una vez estás ahí, ¿qué les pasa? Quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y es como, por favor, ya basta, ¿no? O sea, nunca vas a estar satisfecho hasta que no lo tengas todo, y cuando lo tengas todo querrás irte a Marte y también... Marte será tuyo, y todo Ambición. mío, ¿no? El Ujú. yo, el yo, el yo, el yo, y es como, wow, tío, qué fuerte, ¿no? Sí, siempre creo que nos gusta posicionarnos por encima de los demás. Sobre todo y cuando se trata en países, las guerras al fin y al cabo es simplemente para posicionarte por encima de otro país. Es que ya puedes quitar la ideología que sea, da igual, o sea, me da igual si es lo vistes de una cosa o lo vistes de otra porque este es el rey tal o el otro el rey Pascual o este tiene una ideología da igual. O sea, la base de todo es eso, es lo que tú dices, es el poder. Es el poder sentir que tú tienes más fuerza que el otro, ¿no? Todas estas cosas como... ¿Por qué? Tú imagínate que ahora mismo le das a... otra vez otra situación hipotética. Tú imagínate que a todos los líderes así de poder, las naciones más poderosas como pueden ser China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, y a todos en general, tú les das un libro de sánscrito, de Iyengar, de, yo qué sé, cosas por así decirlo que te hagan reflexionar sobre lo que nos has dicho. Baja el ego, no eres nada, no has de demostrar nada a nadie, simplemente vivir aceptándote a ti mismo. El mundo cambiaría un montón. Sí. Al final también la Biblia habla sobre cosas muy bonitas, pero el ser humano también tiene la capacidad de transgiversarlo todo a su merced, ¿no? O sea, depende de la visión que le des. Pero sí, ojalá, yo siempre les digo a mis alumnos, 8 horas al día de trabajar en uno mismo y 1 hora, como dedican ellos al yoga, de trabajar para los demás. A ver qué tal, trabaja en ti, mírate, hazte mejor persona, ¿sabes? O sea, ves hacia adentro. No hace falta que estés toda la vida haciendo esto. Pero un tiempito, ¿sabes? En vez de 8 horas al día en una oficina, vamos a trabajar en uno mismo, ¿no? Vamos a intentar, pues, quitarnos Conocerse, todas claro. estas corazas, ¿no? Desmontarnos. A ver qué pasa cuando nos desmontamos. Y nos posicionamos delante del otro como iguales, ¿no? Pues justo con esta reflexión, una pregunta que quería hacerte es, claro, normalmente y ahora escuchando tu historia, como te he dicho antes, se basa mucho y principalmente en dar, sin buscar recibir nada a cambio. Entonces, claro, ¿dónde está ese punto, ese equilibrio entre darte a ti, dar a los demás, cuidar de ti, cuidar de los demás? Yo siempre digo que cuando uno practica para uno mismo, practica para los demás también. Porque al final, cuando tú practicas para ti, cuando yo estudio, cuando yo practico yoga, cuando yo practico asana, no estoy haciendo solamente un trabajo para mí, ¿sabes? Sino que al final, tú como persona, crearás una influencia en tu alrededor, aunque en este momento no te des cuenta, ¿no? Yo me acordaré de ti, tú te acordarás de mí el día de mañana, y aunque no lo creamos, igual esto que ha pasado ahora, pues va a tener una implicación en el futuro, en todo, ¿no? Todo lo que hacemos, las personas que conocemos, ¿no? Todo. Entonces, cuanto más trabajes en ti y hagas cosas que te hagan feliz, cuanto más feliz seas, yo creo que más feliz te haces también a los de tu alrededor. Entonces, para mí es muy importante tener mi práctica cada día. Yo me levanto, practico, lo priorizo. Bueno, es como lavarme los dientes para mí, ¿no? Leo, hago mis cosas, pero luego lo que yo soy, porque lo
lo haces tuyo, ¿no? Al final, Lo interiorizas. pues lo comparto. Me comparto a mí. Entonces, sí que doy, porque se puede ver que doy y que obviamente todos damos, sin darnos cuenta todos damos. Es que todos estamos dando, pero estamos dando lo que hemos cultivado dentro de nosotros. Entonces, no veo otra forma de vivir que la que estoy haciendo. O sea, para mí es lo que toca. No es no, ostras, es que quiero ayudar. No, 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 no. A mí se me pone una persona delante o tengo esta oportunidad de estar allí, a compartir esto y poder ayudar a personas que lo están pasando mal ahora y que el día de mañana quizás soy yo la que lo paso mal, ¿sabes? Pero, ¿por qué no? Claro que sí, ¿sabes? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si no, irme a tomarme un café en un bar. Bueno, pues ya iré después, ¿sabes? O sea, que no debería ser la excepción. Simplemente crees que debería ser una metodología de vida, ¿no? El también Bueno. dar a los demás. Como, sí, no, yo creo que sin querer ya damos. Lo que pasa es que bueno, das lo que tú eres un poco, ¿no? Para mí es muy importante como esto de entender que no estamos solos, ¿no? Que al final nuestras acciones repercuten y tienen tienen un impacto en el mundo. Aunque sea pequeño, pero es que de pequeño en pequeño en pequeño se hace grande, ¿sabes? Yo siempre digo que mi abuela fue una persona maravillosa y en vida igual no la tuve muy, muy, muy cerca, muy, muy cerca, que sí, que a ratos sí que la tuve cerca, ¿no? Pero cuando se fue, ahora sí que la siento muy conmigo, porque me dejó muchísimas cosas que ella creo que no se dio cuenta, pero que yo a día de hoy son cosas que forman parte de mí y soy yo, ¿sabes? Entonces, creo que no somos conscientes de lo que dejamos en el mundo y que deberíamos serlo. Claro, es verdad. No sé. Muy buena reflexión. Pues, Mary, si tuviésemos que sintetizar un poco todo lo que ya hemos hablado y dar un mensaje final, un legado que te gustaría dejar a los que nos escuchan y a nuestra audiencia, pues tienes a disposición esta cámara tan bonita que tienes aquí para decir el mensaje final y cualquier cosa. Estamos abiertos también a un tema que te gustaría tratar que no hemos tocado, también decirlo, mencionarlo, etcétera. No, todo genial. Pues perfecto. Sí. Bueno, yo solo diría que es muy básico, pero muy, muy real. Que bueno, que seáis felices con lo que tenéis y que, a ver, podríamos aprender a ver al otro en ti. O sea, verte a ti en el otro. Es como si ser feliz con lo que tienes y ve al otro en ti. O sea, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Para mí es como las dos bases con las que me quedaría y podría decir y que siempre digo, pero que bueno, que a mí me gusta mucho. El hecho de empatizar, ¿no? Sí. Sí, Pues bueno, muy importante. de entender que todos somos lo mismo, y que todos estamos aquí en este mundo, hemos venido aquí a lo mismo, ¿no? A vivir y a intentar pasarla lo mejor que podamos, porque es lo que hay. Sí, es lo que te decía, que probablemente un 75% de probabilidad, si tú hubieras, por ejemplo, una persona que actúa de una manera determinada que a ti no te gusta, si te hicieras ese momento de empatizar y te pusieses en su piel, seguramente, por eso digo un 75%, no un 100%, habrías actuado de la misma manera. Si hubieras vivido lo mismo, si te hubiera pasado lo mismo, si te hubieras levantado igual, si hubieras dormido igual que él, posiblemente te llegaría a actuar de la misma manera. Claro, hay que ver por qué pasan las cosas. Sí, sí. Pues eso, chicos, chicas. Podcast tampoco excesivamente largo, pero creemos que se han tocado muchos temas. Y que espero que la gente lo valore. Y pues nada más que añadir, encantado, un placer tenerte aquí. Gracias. Sí, bueno, igualmente yo te digo lo mismo. Nos ha encantado, hemos hablado, como he dicho, de muchísimas cosas. Y pues nada, un abrazo a todos y a todas. Un besazo. Que estéis genial, que se ha escuchado bien todo, esperemos que sí. Sí. Sí, que no haya ni un problema, por favor. favor. Que yo ya estoy harto de tanto problema que tengo Que cada no, que día. no, que va a salir bien. Sí. Y un abrazo gigante. Os queremos demasiado. Chao. Chao. Como me dé con el árbol, te juro que te mato, bro. ¡La puta! ¡No, no, no!